Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues hoy, May, Radio Escuchas, vamos a tener un programa, mm, sí, relacionado evidentemente con el acceso a la justicia y pues de alguna forma coyuntural, ¿no? Con lo que ha estado pasando en los últimos días en nuestro país. Hoy vamos a estar platicando sobre la crianza respetuosa y los derechos de la infancia, cómo podemos hablar de esta educación sin violencia, como si fuera pues este acto de justicia. De eso vamos a estar platicando y hoy tenemos una invitada especial que nos tocará este tema y lo cruzaremos con, pues ahora sí que la actualidad de lo que ocurre en nuestro día a día. Pero May, cuéntanos. Bueno, pues sí, hoy, ahorita vamos a platicar en nuestros primeros bloques, como ya es nuestra costumbre, ¿no? Lo que hacemos. Y al final de las preguntas, pues sí, yo ya estoy ansiosa por llegar a ese punto Ujú, porque esta invitada tiene mucha expertise y además en un panorama totalmente diferente, que es mucho el tema de la crianza digital, que en nuestros tiempos, pues no ujú. se daba, ¿no? Pero bueno. Vamos a empezar ahora sí que desde el principio. ¿De qué va la crianza respetuosa? Pues bueno, sabemos que en México y en muchos países del mundo, tanto el castigo físico y los gritos son vistos como algo normal, ¿no? Y hasta te dicen, es necesario que le des a tiempo su correctivo, ¿no? Refiriéndose a un golpe o a un grito a Ujú. tiempo, porque siempre bueno, pues estas culturas que traemos de crianza, de golpe o de grito, han sido a través de las, pues de todas las generaciones, es lo que nos van enseñando, que así se hace una buena crianza. Pero lo cierto es que la violencia, pues también a la larga deja huellas profundas, tanto en lo físico, en el cerebro, en la autoestima, Ujú. en el desarrollo, en que los niños tengan un buen desarrollo y pues esto a la larga repercute, porque seguro te ha tocado escuchar muchas personas que dicen, oye, a mí, ¿no? Yo de verdad de chiquito sufrí mucho porque los gritos, los golpes, entonces vamos dándonos cuenta que esto no es la mejor crianza, ¿no? Que es algo que nos han enseñado, pero no, no es, necesariamente no es como la mejor opción. Entonces, si nos vamos como a cifras o a estudios más de fondo, pues de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, esta crianza respetuosa también es conocida como una crianza positiva. Es un estilo de cuidado que pone en el centro el interés superior de la niñez y busca ir guiando el desarrollo conforme a la evolución de las facultades según la edad. Las características también son importantes y también las circunstancias del menor. A veces no vemos estas circunstancias y hace que se castigue más fuerte, ¿no? Así de, no estás entendiendo, bueno, es que el niño no tiene a lo mejor una salud mental, pues al 100%, ¿no? Bueno, entonces vamos estableciendo también límites, guías, pero sin recurrir a la violencia y siempre observando y respetando los derechos humanos. Aunque son niños, Ujú. tienen este derecho de que se les respeten sus derechos humanos. Entonces, la crianza comienza a través del establecimiento de vínculos afectivos que se generan al relacionarse los hijos con los integrantes de la familia. No solo es con papá y mamá, sino también con hermanos. Viene ahí un entorno familiar importante. Entonces, este vínculo se va formando principalmente con el diálogo y de mayor peso con el ejemplo. Entonces, esto ayuda a que las niñas, niños y adolescentes adquieran normas y reglas familiares, sociales y van moldeando su personalidad y promoviendo modos de pensar y actuar que se vuelven habituales. Entonces, en este proceso no solo van a participar los miembros de la familia, porque también van interactuando con instituciones como son la escuela, los amigos, la iglesia, medios de comunicación y viene un punto importante, las redes sociales, ¿no? Aquí ya empieza a entrar este contexto digital.
La crianza tradicional, las niñas, los niños y adolescentes no contaban con voz antes, ¿no? Usualmente se les consideraba como un objeto en vez de un sujeto con derechos, ¿no? Los padres se valían del temor o la obediencia como un método de crianza, que fue heredado, como te decía, a través de generaciones, de forma en la que el castigo físico pues, se normalizaba. Es normal, ¿no? Antes decíamos la chancla voladora Ujú. y sí, ¿no? Y fue por décadas una herramienta de educación para los hijos. Y en este modelo de crianza tradicional impera un esquema, digamos, vertical de autoridad. La disciplina se obtiene por medio de órdenes, de premios también y castigos, que usualmente gira en torno a castigos físicos. También las tareas se asignan a los integrantes de la familia de forma obligatoria, sin el consenso o la voluntad de las partes, y únicamente los padres van tomando estas decisiones, ¿no? Se tiene el control de los sentimientos y emociones de los hijos. Entonces, la forma más común de disciplina y particularmente en nuestro país sigue estando asociada, ¿qué? Al castigo. Según los resultados de la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres, en 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la UNICEF, registraron que el 38% de los encuestados usó el castigo físico como un método de disciplina en menores de 1 a 14 años de edad. El 6% fue de forma severa. Además, el 53% señaló haber utilizado la agresión psicológica, mientras que 6 de cada 10 recurrieron pues a cualquiera de otra disciplina, pero de manera violenta. Entonces, estos datos aportados por esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en 2021, el INEGI reportó que poco más de la mitad de las mujeres de 15 años de 15 años y más atestiguó o vivió algún evento de violencia física, psicológica durante su infancia. Entonces, lamentablemente, esta encuesta realizó este instrumento en el año 2021. No se cuenta con más datos actualizados, pero se puede reflejar que sí existe una disminución a estos eventos que lastiman de forma significativa a nuestra sociedad y en particular, pues a la infancia, ¿no? Entonces, existen diversos modelos de crianza en donde la crianza respetuosa digamos que se caracteriza por el uso principalmente del diálogo, de esta escucha activa, de establecer límites por medio de la asignación de roles y deberes voluntarios, resolución de conflictos mediante el diálogo. La crianza respetuosa también fomenta la participación de los integrantes del núcleo familiar al fijar tareas adecuadas a la edad y capacidades de los mismos, y tiene como principal característica identificar y validar los sentimientos y las emociones de los infantes. Entonces, la manera en la que se dedica, perdón, la manera en la que se decida educar a las niñas, niños y adolescentes en el país, pues va a tener un impacto directo en el desarrollo de estos niños y dependerá directamente, pues, de la forma de ser de los padres y de los hijos. Entonces, vemos que esta crianza respetuosa nos deja ver un panorama totalmente diferente al que traíamos de soy tu papá, soy tu mamá y por eso lo Ujú, haces. Hoy lo que se busca es este diálogo y también esta asignación de roles, ¿no? Porque antes decían, tú como eres la hija, tú tienes que servir, lavar los trastes, ujú. como roles muy, muy fijos. Y hoy en día se busca que todos tengan estas actividades de una manera más pues digamos que de una manera más equitativa, Ujú. sin ser tan cargados a ciertos roles solo porque eres niña o porque eres niño, ¿no? Sí, y sabes, hay ahí un tema que me parece relevante en este punto, ¿no? Porque Ujú. es como algo generalizado. O sea, no es que todo mundo tenga hijos, ¿no? Porque tiene que ver con diferentes condiciones, desde personales hasta cuestiones biológicas y demás. Pero como que es muy, tú que sí tienes, May, como que es como muy habitual que todos asumamos que porque tuve hijos tengo como el conocimiento específico para poder opinar sobre los hijos de los demás, ¿no? Claro, Ajá, porque a ajá, mí me funcionó y sí. a veces es
pues sí, pero el que te haya funcionado no quiere decir que necesariamente está bien, ¿no? En esto que tú compartes, fui pensando, ¿no? Y yo sí recuerdo que fui niña violentada, ¿no? Por mis padres, y sí en esta cuestión de tema de hay que disciplinar, pero la disciplina era extrema, ¿no? Sí, A sí, un sí. grado que de pronto, como bien lo refieres, ¿no? Hay afectaciones porque pues después tienes que controlar estas cuestiones ya psicológicas y a veces se va hasta lo psiquiátrico. Pero a lo que iba es que es como una cuestión como muy cultural, ¿no? De, ay, por supuesto, o sea, Sí. las letras con sangre entran y por poner ejemplos, ¿no? Pero además así no das gusto, ¿eh? Porque a veces a mí me dicen, tú tienes una. Y yo, "Oh, bueno, pues, porque tienes, porque no tienes, ¿no? Solo el que tiene a lo mejor 10 es el que puede opinar más. Eh, Exacto, ¿no? Ese es un tema que damos una opinión conforme a estudios, conforme a experiencias de vida, ¿no? Ujú, Y resaltando que lo que está mal, está mal. O sea, la ujú, violencia está mal por donde lo quieras ver, ¿no? Entonces, no es necesario tener o no tener hijos, creo exactamente. yo. Ujú. Pero bueno, andamos sobre los tiempos, entonces, ¿qué te parece si hacemos nuestra primera pausa comercial para seguir hablando de esta temática? Recuerden, por favor, que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, que pueden ver nuestros videos pasados también en YouTube. Y si quieren, pues, tener contacto con nosotros, pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la crianza respetuosa, los derechos de la infancia y cómo podemos educar sin violencia, desde un acto de justicia. Y yo quiero contarte, May, a los radioescuchas, un poco los datos históricos que enmarcan pues todo esto que estamos platicando. Al menos desde una cuestión de un movimiento estructurado, la crianza respetuosa pues tiene una relativa presencia. Si bien es una corriente más filosófica y psicológica, pues esto empezó a tener un mayor abordaje por ahí del siglo XVIII. Hoy al menos sí tenemos un respaldo científico que pues nos habla de una alternativa saludable para pues sí, atender todas las necesidades pues de las infancias, pero que también se cruza un poco con la crianza tradicional, que es lo que hablábamos un poquito antes del corte. Pero a nivel jurídico internacional, por así decirlo, por ahí del 89, pues la Asamblea General de Naciones Unidas crea este documento tan importante que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que pues de alguna forma trae como el englobe general de cuáles serían las obligaciones que tiene el Estado para garantizar a la niñez. Y otra de las cosas relevantes es asumir a la niñez como un sujeto de derecho y no como un objeto de derecho, ¿no? Que es muchas de estas cuestiones de lo que vamos jalando de la crianza tradicional. Este es un documento que ha tenido pues el mayor número de ratificaciones a nivel mundial y eso hablaría de que al menos nos importa el problema, ya que de pronto esto se materializa, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Sí. Este documento pues es el primero de carácter especializado en donde reconocemos tanto los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y que pues en la regulación de todos sus artículos, 54 que vamos a encontrar ahí, pues vamos a tener una protección bastante amplia en relación a este colectivo y pues también al momento en que los estados asumen el compromiso de adherirse a un documento de esta naturaleza, pues también
pues relaciona con el respeto, con la protección, con la garantía de todos los derechos que vienen relacionados ahí. Además, pues evidentemente esto tenemos que hacerlo cruzando todos los elementos de la no discriminación, ¿no? Para este colectivo. Nuestro país al menos ratifica este documento por ahí del 21 de septiembre del 90 y pues se obliga a todas, a adoptar todas las medidas que se señalan en este ordenamiento internacional, es decir, bajarlo a la normativa nacional, hacer los ajustes necesarios y pues también generar la política pública en la materia. Ya para el 2014 tenemos una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Acá sería como nuestro instrumento fundante, por así decirlo, clave, en donde se genera toda la concurrencia de los diferentes niveles de gobierno para poder implementar pues lo que se mandate en este ordenamiento. En diciembre ya del 2020 estamos hablando de una reforma que se hace a este ordenamiento, pero también al Código Civil, en específico para que se prohíba el castigo corporal y humillante. Entonces, pues de alguna forma, si lo vemos en el avance, ¿no? De cuando se crea el ordenamiento, cuando el Estado mexicano lo asume y cuando hace lo necesario para hacer la regulación en cuanto a pues prohibir los castigos, pues sí tenemos Bueno, una ajá, diferencia de 30 años al menos, ¿no? sí. Pues ya desde una cuestión normativa de regulación de la conducta, por así decirlo, el maltrato infantil, pues sí está considerado hoy día como un delito a través de estas reformas. También es una violación, es considerada una violación a derechos humanos y por eso tenemos diferentes ordenamientos donde se puede encontrar pues la sanción. Oye, pero Em, si lo ves, perdón, tiene sí, poquito tiempo, o sea, sí. dices, es muy poquito tiempo el que se comienza como a volver un derecho positivo, ¿no? Y Ujú. dices, híjole, realmente vamos muy lento. Sí, vamos lento Ujú. y jodiendo a las infancias, ¿no? Que eso es Sí, lo peor, porque al sí. final, pues es eso, van a crecer con estas afectaciones. Bueno, si vemos de pronto el andamiaje jurídico, sí es nutridito, porque vamos a Ujú. encontrar la ley general, como les menciono, en los códigos penales se hace la regulación específica, también obviamente a nivel federal y a nivel estatal se habla como maltrato a cualquier acto u omisión que cause daño físico, emocional o sexual, negligencia, abandono o explotación a una persona menor de 18 años. También se hace como la clasificación de las edades, ¿no? Por los colectivos. Pero bueno, eso es como otra cuestión, ¿no? Pero sí hacen estas distinciones y también se han creado ordenamientos en donde se trastoca algunas protecciones que se deben de dar a estos colectivos, por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o incluso para las niños, niños o adolescentes que están en conflicto con la ley, pues tiene un sistema especializado para ellos de justicia penal, en donde vamos a tener el tratamiento cuando pues incurran en alguna figura delictiva, bueno, qué tipo de procesamiento deberíamos de tener y atención, porque es completamente diferente el tratamiento de adultos y el tratamiento de adolescentes. Menores. Ujú. Exacto. Ahora bien, en cuanto a las sanciones, pues sí les puedo decir que esto puede ser a través de vía penal, civil, administrativa. De pronto esto se va a determinar de acuerdo también al tipo de afectación que le vamos a generar por este tipo de circunstancias, pero si lo vemos en un englobe general, estamos hablando de que se sanciona con una pena de prisión de entre 6 meses a 4 años y además se pueden perder pues los derechos de custodia y convivencia con los menores y también se pueden imponer multas económicas o imposición de acudir a tratamientos pues médicos.
Claro, en cuanto a temas de abuso sexual infantil, ahí sí tenemos una regulación mucho más amplia, mucho más nutrida y bueno, ahí las sanciones evidentemente serán mayores. Estamos hablando de una prisión de 6 hasta 40 años y uno de los temas importantes en este rubro es que no prescriben los delitos, Ujú. porque eso es importante, ¿no? ¿Qué tal que el niño no lo quiere decir en este momento, pero en algún otro pues lo van a mencionar? En materia civil, pues sí tenemos que ver las cuestiones de violencia, porque eso puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad, suspensiones de guardia y custodia o los temas de limitación a las convivencias. Y pues esto obliga a que también el Estado, en términos generales, ¿no? De obligaciones en cuanto a derechos de la niñez, pues a tener un sistema que atienda las problemáticas. Entonces, tenemos un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Lo que de pronto luego conocemos o asociamos más como con el DIF. Es Ujú. todo un sistema, pero también tenemos procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, tenemos fiscalías en donde vamos a encontrar, bueno, fiscalías en general, pero que vamos a encontrar una especialización, entonces vamos a tener fiscalías especializadas y pues de alguna forma se arma todo la parte estatal para garantizar los derechos y cuando han sido violentados, pues cómo podemos protegerlos, ¿no? Pero esto es normativo, ¿no? Al final es las reglas, lo que debe de decir. De pronto, ¿cómo podríamos transicionar en lo personal a esta crianza respetuosa? Porque ahí sí no puedo opinar porque pues yo solo lo único que crío es un gato, entonces no creo que funcione igual. No, qué difícil porque, bueno, la crianza obviamente no es una tarea sencilla, ¿no? Educar y criar, luego dicen que es una labor estresante, sí, porque bueno, desde mi punto de vista, a veces digo, ¿seré mala mamá si me meto a una maestría y no estoy con ella? ¿Sabes? O sea, como Ujú, que el anteponerte tú también dices, seré muy egoísta, pero... Bueno, es ir criando también a los hijos que entiendan, ¿no? Esta parte que no es un abandono, sino que también es un ujú, crecimiento personal, que es complicado. Pero bueno, cuando ya vamos a estos extremos de estas conductas, pues que sí son obviamente de violencia, pues no se tienen que permitir, porque pues se tienen que llegar a factores que realmente puedas tener una convivencia sana, que puedas tener pues un desarrollo, digamos que tranquilo y, ¿no? Para los niños, niñas y adolescentes. Pero también hay otros factores que no te permiten esta situación. Factores como pues la falta de recursos, el estrés, el desempleo, el tráfico, ¿no? Hay personas que se trasladan desde el Estado de México a la Ciudad de México a trabajar. ¿Cuántas veces vemos que se cerró otra vez la Zaragoza y la ujú. gente a la 1 de la mañana buscando en qué momento puedes llegar y decir, hola, ¿no? Es complicado. Sí. Entonces, estos son agentes disparadores que no son atribuibles a que los menores sean maltratados, pero hay que tener claro que estas situaciones no son responsabilidad de nuestros hijos y tenemos que generar estrategias para ir resolviendo estos problemas de forma positiva. Y bueno, jamás está justificado desplegar un comportamiento violento, incluso gritar, pellizcar, ¿no? El típico pellizco que antes Ujú. te daban, insultar, golpear. Se tiene que anteponer un cuidado respetuoso con una visión de sensibilidad hacia los niños, niñas y adolescentes. Eso es como lo que de alguna manera podría yo comentar de manera más general, ¿no? Hay unas frases que dicen, cuando educamos con respeto, justicia y empatía, construimos una sociedad más libre, más equitativa y más humana. Los niños no aprenden del miedo, aprenden del vínculo. Pero bueno, Ujú. creo que ya estamos sobre los tiempos y viene Sí. nuestra experta. Sí, que nos explique muchas cosas. Muy bien, pues Sí. sí, andamos en los tiempos. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial, no sin antes por recordarles que nos pueden escribir a las redes sociales de CIMAC Radio. Ahí pueden preguntarnos, hacernos preguntas o comentarnos algo en relación a este programa. Les decía, nos pueden escuchar a través de cimacradio.org y pues vamos a darle ya esta pequeña pausa para darle entrada a nuestra invitada. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 084761.
5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y pues le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Araceli Ramírez Salazar. Me voy a leer su semblanza. Hace pues más de 2 décadas, Araceli empezó su camino en la comunicación con un cuaderno en mano, una grabadora y la adrenalina de la cobertura de noticias. Ha cubierto deportes, cultura, política en medios como El Universal, La Hora Nacional, el periódico Récord. Ahí descubrió algo que marcaría su trayectoria, pues las historias que tienen el poder de mover a la gente. Ese hallazgo la llevó a dar un salto, dejó las redacciones para entrar al mundo de la comunicación institucional, el marketing digital y la enseñanza, y ahí encontró pues su pasión, formar a otros. Porque para ella enseñar no es solo transmitir conocimiento, es transformar la manera en que pensamos y actuamos. Su viaje la ha llevado a colaborar con instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Lotería Nacional, el sistema de transporte colectivo Metro, y en paralelo se certificó como copywriter internacional. Fundó Hola, yo conecto, una iniciativa dedicada a acompañar a madres, padres y educadores en la crianza digital, y creó contenidos, talleres y campañas que ayudan a construir pues una relación más sana, empática y consciente entre las familias y la tecnología. Hoy, con más de 20 años de experiencia y una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, Araceli combina lo mejor de dos mundos: el factor humano, la crianza y el poder de la tecnología, porque está convencida de algo, que la tecnología es una oportunidad más para conectar y criar de manera amorosa. Ay, qué bonita semblanza. Entonces, Araceli, Sí. bienvenida a este tu programa. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por hacerme parte de este proyecto, por participar y colaborar con ustedes. Bienvenida, Ara. Muchas gracias. Pues bien, vamos a Bueno, empezar con nuestras preguntas, May. muchas dudas, Ara. Yo creo que este tema es muy importante y con muchas dudas, ¿no? Porque aparte escuchamos opiniones diferentes de cómo criar, ¿no? Todo el mundo tiene su opinión, pero pues sí, también es importante ir viendo pues la crianza de una manera integral, ¿no? No solo el ejemplo, no solo la mamá, el papá, sino ya vienen muchas otras aristas que por el mismo desarrollo tecnológico se van dando. Entonces, aquí mi primera duda es, ¿la crianza respetuosa en qué se diferencia de otros estilos de crianza? Bueno, pues mira, la crianza respetuosa se diferencia en algo muy profundo y es que no busca controlar al niño, busca acompañarlo, y esta es la gran diferencia. Durante muchos años, muchos padres, y bueno, todavía los hay, creen o creyeron que educar era sinónimo de imponer, de exigir y de que nuestros hijos tenían que obedecernos de manera inmediata, ¿no? Entonces... Y tenían, nuestros padres tenían como la convicción de que había que enderezar a los hijos y que por eso tenían que ser tan estrictos y tan rectos, pero pues eso olvidaba algo fundamental, olvidaban la esencia de cada ser humano y no nos ponían al centro, ¿no? Porque muchos de nosotros, o quizás todas las que estamos aquí, fuimos criadas con ese modelo donde nosotros no éramos el centro siempre fue mamá y papá. Entonces, eso es la gran diferencia ahora que, como dice María Montessori, para una crianza positiva, una crianza respetuosa y con amor, es necesario e indispensable poner a los niños al centro. Ver cómo es ese niño, y de hecho si tienen uno, dos o tres hijos, nos damos cuenta que la manera en la que criamos a uno no nos funciona o no es lo mismo para educar al otro. ¿Por qué? Porque necesitamos poner a cada uno de nuestros hijos al centro, ver quiénes son, qué necesidades tienen, qué fortalezas tienen, y a partir de ahí entonces crear el modelo de crianza que mejor nos funcione con estos hijos. Si los comparamos, por ejemplo, con otros modelos que hay bueno, pues la crianza autoritaria, ¿no? Ahí tenemos a todos los papás que, bueno, pues se enfocan en la obediencia y el castigo. O tenemos a la crianza permisiva,
que sí tiene muchísimo amor, pero entonces se va hasta el otro polo. Entonces tenemos ahí un pendulazo, ¿no? Tenemos al autoritario y tenemos al permisivo y entonces no podemos permitir este péndulo porque son dos polos opuestos y tampoco puede ser sano. Y es que aquí, pues nos olvidamos de los límites. Hay tanto amor, el niño puede hacer lo que quiera, que no hay límites. Y es aquí donde nos confundimos. La crianza respetuosa no significa, o con amor, no significa que no haya límites. Hay demasiados límites. La diferencia es cómo aplicamos estos límites. Y hay una más, que es la crianza negligente, que es la que deja al niño solo, ¿no? Sin la presencia emocional. Entonces, pues hay muchos niños que literal crecen solitos. Mamá y papá pues los tuvieron, pero no se hacen cargo de sus emociones de este niño, no lo fortalecen. Obviamente este niño va a crecer y después se va a ser responsable de todo lo que siente, lo que piensa, pero en el momento en el que sí necesita este cobijo, estos papás no estuvieron. Entonces, bueno, pues eso creo que es la crianza respetuosa y en lo que se diferencia con los otros modelos de crianza. Ujú. Y de pronto, Araceli, pues ahorita se empieza a hablar mucho de esto, ¿no? Pero pues en realidad hijos se han estado teniendo desde hace mucho tiempo. Entonces, Ujú. ¿sería que es una cuestión de moda o porque llegó la convención y dijo no podemos golpear a niños? ¿O de dónde empezó a surgir esta temática? Pues es que mira, se dice mucho, o muchos papás tenemos como la creencia de, mira, a mí me dieron una nalgada y no estoy traumado, ¿no? Mm, Pero ujú, la verdad es que sí hay muchos niños dañados, o sea, hay diferencia de violencia y hay papás que tuvimos que, es cierto, eran estrictos, pero sí se preocupaban por nuestras emociones. Pero también está el otro polo, donde papás que de plano no se preocuparon en nada y entonces hoy tenemos a adultos que tampoco saben ser papás, porque esto se hereda. Como me criaron a mí, entonces yo crío a mis hijos. Y entonces es algo que nos damos cuenta que hoy la inteligencia emocional es fundamental. Y la mayoría de los adultos carecemos de esta inteligencia artificial porque ya como adultos no nos responsabilizamos de nosotros mismos, no nos preparamos para sanar todas estas heridas que tenemos como adultos, entonces las vamos transmitiendo y es aquí donde nace la necesidad de enseñarles a los padres a criar con respeto, a tomar en cuenta que son seres humanos, o sea, es que no son de nuestra propiedad, son seres humanos que tienen gustos, decisiones completamente diferentes a las expectativas que como padres nos creamos, ¿no? Hay muchas veces que desde que nace dice, yo quiero que sea un varón porque quiero que se dedique a esto. Sí, imagínate, desde que nace ya le trazamos la vida a este ser humano que a lo mejor nace y descubre que quiere ser pintor, pero yo ya decidí que va a ser ingeniero o doctor. Y entonces, bueno, acabo con todas sus emociones, con todas sus ilusiones. Y entonces, ¿cómo crece este niño? Pues frustradísimo. Y cuando llega a ser adulto, ¿qué es lo que hace? Es una persona resentida con la sociedad. Entonces, yo creo que desde ahí que habemos muchísimos adultos que carecemos de esta inteligencia emocional que nace la necesidad de educar de otra manera para que cuando crezcan, bueno, pues no estemos en esta misma situación. Ay, qué importante, ¿no? Ahí, desde esta crianza que nos va volviendo en unos adultos sanos, digámoslo así, de manera pues emocional, de manera psicológica. Pero bueno, ¿tú cuál consideras que es la crianza o el modelo de crianza ideal? Pues mira, es que no hay un modelo ideal, todo se basa con cómo es tu hijo. Lo que sí tiene que haber es un respeto y muchísimo amor. Cuando nosotros respetamos a las personitas que tenemos a nuestro cargo, entonces esa crianza es la ideal, ¿no? Yo les decía hace un ratito, yo tengo dos hijos, por ejemplo. La manera en la que crío a uno no es la misma que me funciona con otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno necesita una estructura mucho más marcada y el otro no. Entonces,
yo no puedo utilizar el mismo método de crianza con ambos. Lo que sí puedo hacer es respetarlos a los dos, darles su lugar y validarlos. Eso es importante. Cuando un hijo se siente validado, en automático fluye. Cuando un hijo se siente confrontado, entonces, ¿qué pasa ahí? Que empieza una lucha. Bueno, porque yo tengo que hacerle caso a mi papá, porque tengo que hacerle caso a mi mamá. ¿No? Cuando él no me está entendiendo y entonces además hoy los niños ya crecen, por fortuna, ya tienen la habilidad de decirte, es que no me estás escuchando, eso no creo. Antes nosotros ni siquiera nos atrevíamos a decir no. No decíamos, o sea, era lo que nos Sí. decían y eso se hacía porque no tenías ni voz ni voto. Hoy, por fortuna, bueno, pues ya estos niños sí pueden decirnos no, ¿no? Eso está súper bien. Y justo, ahora sí que este programa está trayendo a la Norma chiquita, así pobrecita ahí, ¿no? De cómo le contaba a Mike y a los radioescuchas que sí, en un momento fui niña violentada porque pues mi mamá era ruda, ¿no? Em, pero con esto que mencionas, de pronto me viene a la mente, entonces, ¿cómo de pronto este tema de educar sin violencia se convierte en un acto o lo podemos ver como en un acto de justicia? Porque entiendo esta parte que decía May, ¿no? A veces, pues, y lo que tú comentas, a veces atendemos o respondemos con las herramientas que tenemos, ¿no? No podría ahora juzgar a mi mamá a partir de no tener como su propia historia de vida, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo relacionamos con un acto de justicia? Pues es que mira, cuando educamos sin violencia, por ejemplo, lo que estamos haciendo es reconocer al niño o a la niña como una persona, no como una propiedad. Que eso es algo, creemos que son nuestros y entonces por eso yo tengo el poder porque te mantengo, porque te doy, porque te hago, porque te tuve, ¿no? Eres de mi propiedad. Y entonces dejamos de reconocerlos como una personita que tiene una mentalidad puede ser completamente diferente a nosotros. Durante muchos años se creyó que los niños aguantaban, ¿no? Los golpes o los gritos porque era parte del método para que aprendieran. Y entonces esa creencia duró por muchos años. Hoy sabemos que eso no educa, ¿no? Y que sí lastima. O sea, de hecho, por mucho que seamos personas adultas funcionales, siempre tenemos ahí un tema, ¿no? De la manera en la que fuimos educados. Y nuestros hijos, digo, no somos padres perfectos, cada vez buscamos la perfección. Seguramente nuestros hijos cuando sean adultos van a tener temas que trabajar de nosotros. Y entonces, pero bueno, el acto de justicia va cuando los consideramos como unas personas libres y no como nuestra propiedad. Creo que ese es un acto de justicia para ellos, ¿no? Sí, oigan, Ok. nada más quiero, perdón que te interrumpa, May, es que ahorita que estás Sí, no, no. hablando de eso, se me vino a la mente algo, no sé si ustedes se acuerden que luego vendían pues cassettes, ¿no? Bueno, porque todavía éramos de cassettes, May y yo, que luego Ajá. venían como las tablas para reforzar, ¿no? Y había Ah, una que era una por una por dos. Bueno, esas Sí. me las ponían. No saben cómo no soporto el sonidito de esa tonadita, ¿no? Y lo pensaba en esto de, eso podrían decir, no era violencia, para mí sí era violento, para mí sí era muy traumático estar escuchando eso y todavía ahora me hacen burla mis hermanos, ¿no? Así como de una por una y yo, Una por no, una. calla, calla. Pero justo es esta cuestión que estamos como platicando, pero lo quería sacar, discúlpenme, necesitaba sacarlo. es un No, ejemplo, es el... o sea, eso es un gran ejemplo el que acabas de poner. Fíjate bien. Por ejemplo, en el modelo tradicional de enseñanza, todos los niños tienen que aprender frente a un pizarrón, y así aprendimos nosotros, por eso lo cito. Todos teníamos que aprender a multiplicar de la misma manera. Ahí no importaba si tu inteligencia era más motriz, más sensorial, o sea, más estructurada. A nadie le importaba. El profesor daba la misma clase, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, a mí me encanta María Montessori. ¿Por qué? Porque en el método Montessori todos los niños aprenden
de acuerdo a sus habilidades. No todos los niños aprenden a leer, ni a escribir, ni a multiplicar, ni a sumar de la misma manera. Y esto es respetar al niño, ¿no? Este es un acto de justicia desde el aprendizaje. Entonces, ahora que dices, mira, hoy no puedes soportar escuchar esa tonadita, ¿por qué? Porque a lo mejor no era la manera en la que tú debiste haber Ujú. aprendido eso. Si todos los demás lo aprendimos así y nos funcionó, eso no significa que nosotros estemos bien y tú mal, sino que no estaban respetando y obviamente los papás no se tomaban el tiempo de decir, mi hija necesita aprenderlo de esta manera. Yo recuerdo, por ejemplo, otro trauma que yo tengo como para aprender a leer. El maestro, bueno, pues todos ya según teníamos que saber leer, yo no sabía leer. ¿Y saben lo que hacía? Me aprendía las lecturas de memoria cuando a mis compañeros lo estaban repasando. Yo me las aprendía, tenía una memoria. Entonces, cuando me tocaba leer, yo lo decía todo de memoria. Entonces, mi maestro nunca se enteró hasta que un día, de repente, dice, saquen su libro y empieza Araceli a leer. Pues como nadie lo había repasado, pues ahí se da cuenta. Yo tenía 6 años que no sabía leer. Bueno, pues por fortuna, mi papá entendió que yo ese método, bueno, en 15 días, mi papá fue quien me enseñó a leer con una paciencia que se lo agradezco toda la vida, porque todas las tardes que llegaba de trabajar, me enseñó a juntar las letras de una manera completamente diferente a la que enseñó el maestro en la clase. Y fue así que pude yo aprender a leer. Pero, o sea, ahí está otro ejemplo de que no todos aprendemos de la misma manera y eso es un acto de no justicia para los niños. Y hoy lo seguimos replicando en la educación porque todos tienen que aprender de la misma manera y no es cierto. Sí, somos diferentes. Y Exacto. algo que, bueno, ya hablando todos de nuestros traumas, yo, por ejemplo, recuerdo en mi niñez siempre era así como, Mayra, tienes que hacer esto, o sea, responsabilidades, obligaciones, nunca derechos. ¿No? O Exacto. sea, no, o sea, yo recuerdo mamá siempre era así como de la casa limpia, hasta hoy, luego me dicen, no, y seguro vas a hacer qué hacer, o sea, soy como de, la casa limpia, ¿no? Y mi mamá nos tenía como asignadas las tareas porque éramos tres mujeres, tengo dos hermanas, y ya teníamos como muy asignados, ¿no? A ti te toca esto, esto y esto y esto. Pero yo no recuerdo que nos haya dicho, bueno, si ustedes tienen esta responsabilidad, pero también tienen el derecho de salir, no lo sé. Entonces, ¿qué derechos específicos tienen las niñas, los niños en el hogar? Fíjate que los derechos más importantes y los que más van a dejar marcados a los niños es el derecho a ser escuchados, a expresarse sin miedo, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, nosotros no podíamos ni siquiera decir no, porque bueno, entonces ese es un derecho fundamental que los niños tengan esta apertura de expresarse sin miedo, a no ser humillados, a tener privacidad y a recibir una guía y no un castigo. Fíjate, hoy decimos, no le digas nada a tu maestro, no le digas porque si no te va a castigar y entonces, o no le digas esto a tu entrenador, porque entonces ya no vas a ser titular o ya no vas a hacer esto. Ujú. Está muy mal porque lo único que estamos haciendo es enseñarle a los hijos a ser sometidos, ¿no? Y entonces a sentir que no tienen el derecho a expresarse. Entonces, cuando tú desde tu casa les enseñas a que puede ser escuchado, a que puede ser expresar su inconformidad, todo eso, bueno, pues va a ser un hombre o mujer más libre, más con mayor paz y con la necesidad de decir, sí, claro que lo que yo pienso, lo que yo siento es valioso. Y aquí quiero agregar algo que está, pues esto es como último, ¿a qué tienen derecho las niñas y los niños? Bueno, pues a que hoy su mamá y su papá se capaciten para también incluir una crianza digital. ¿Por qué? Porque como mamá y como papá ya ahora solo llegamos, les damos un celular y ni siquiera hay un objetivo, no hay una razón de ser del, solo porque todos lo tienen, todos los amiguitos tienen y entonces el niño quiere uno y pues mamá y papá les cumple ese deseo de tener un aparato, un dispositivo móvil, pero no hay un acompañamiento, no hay una guía digital y hoy en día estamos viendo muchísimos casos que, como este niño que asesina en el CCH Sur, como el niño que se suicida platicando con ChatGPT, ¿no? Que le pregunta, oye, estoy triste, estoy pensando en suicidarme, ChatGPT. Pues obviamente ChatGPT es una herramienta, no hay una contención. Y esto,
¿qué estamos haciendo? No les estamos dando a nuestros hijos el derecho a enseñarlos a comunicarse o a usar la tecnología, que bueno, esta no va a cambiar, no va a Ujú. parar, evoluciona a pasos agigantados y entonces los papás tenemos la obligación de prepararnos en la crianza digital. ¿Para qué? Para darles el derecho a nuestros hijos a usar la tecnología de una manera más saludable. Y qué interesante, porque justo en ese sentido también queremos hacerte un par de preguntitas, pero andamos sobre los tiempos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerden que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org, que pueden tener contacto con nosotras a través de las redes sociales de CIMAC. Ahí nos pueden escribir en relación a dudas de este programa o si quieren, pues alguna temática en específico. También recuerden que nos pueden ver los otros programas anteriores a través de CIMAC TV por YouTube, ahí nos pueden buscar. Y pues por último, pues si quieren hacer una llamadita, pues llamen al número de cabina 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la crianza respetuosa y derechos de la infancia, educar sin violencia como un acto de justicia. Y hoy nos acompaña, está con nosotras Araceli Ramírez Salazar. Y pues bueno, tenemos más preguntas. Antes del corte estábamos platicando sobre la relación de pues el Internet, bueno, Internet y entre otras cosas, ¿no? Justo en este tema, pues hay cuestiones en donde ya con esta facilidad de que la información esté disponible con un solo clic, pues de pronto, ¿cuál es el papel que juegan redes sociales, juegos, o sea, todo lo que tenga que ver con lo digital? Hacia esta forma de educar o hasta incluso temas de cultura de la paz, ¿no? ¿Cómo ahí estamos en ese tema? Híjole, este tema es súper, súper importante, como les decía antes, bueno, partiendo de que hoy los niños y las niñas tienen un derecho a ser guiados sobre la crianza digital, bueno, mamás y papás tenemos la responsabilidad de capacitarnos en cómo voy a criar a mi hijo. Y esto, fíjense bien, no significa que yo tengo que saber usar todas las tecnologías, todas las herramientas. Eso no va de eso. Nuestros hijos, si se dan cuenta, ya nacieron con un chip y saben darle clic, saben picarle mucho más que nosotros, porque efectivamente es intuitivo y como nosotros no nacimos con esa tecnología, nos cuesta un poco más de trabajo, pero ¿saben de qué sí va? De acompañar, de guiar. Internet está disponible y las redes sociales las 24 horas del día. Entonces, si una mamá, si un papá no está presente, no se involucra en la vida digital de sus hijos, ¿qué pasa? Que buscan las respuestas en Internet. Hoy día, bueno, pues tenemos muchísimas plataformas, grupos, como esto que pasó, a mí me tiene sorprendida este caso del chico del CCH Sur, porque actúa bajo los consejos de un grupo al que él pertenece, los llamados incels, ¿no? Que es todo este odio que tienen en contra de las mujeres. Entonces, seguramente en la casa de este niño nunca se habló de sexualidad, ¿no? Nunca se habla de sexualidad, no hubo un acompañamiento y entonces los papás lo veían ahí en internet, en su cuarto y a lo mejor pensaban, ¿está seguro? ¿No está haciendo nada? Y no, se estaba relacionando con gente que en lugar de darle un consejo positivo, que es lo que hacemos mamás y papás, bueno, pues lo orientaba para hacer este tipo de actos que fue quitarle la vida a uno de sus compañeros, ¿no? Entonces, hoy día es súper, súper importante sí estar presentes, saber qué hacen, qué ven, cómo se relacionan, porque aparte, ¿qué está pasando ahora con los niños y adolescentes? La manera en la que se comportan en casa no es la misma manera en la que se comportan en internet. El lenguaje es completamente diferente y entonces nosotros como papás no entendemos ese lenguaje. ¿Por qué? Porque no estamos ahí, pero tampoco lo preguntamos y si lo preguntamos muchas veces lo minimizamos y otras
O sea, en lugar de escuchar y de ver por dónde va la cosa, regañamos. No, 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 es que eso está muy mal ya, porque lo hiciste. Y entonces, o sea, entonces obviamente, ¿qué va a hacer nuestro hijo, nuestra hija? Cerrarse. ¿Para qué le cuento a mi mamá? ¿Para qué le cuento a mi papá? Si lo único que va a pasar es que me va a regañar. Pero si entendemos que por ahí se están dando muchísimas cosas, desahogos emocionales. Hoy día, si le preguntas a ChatGPT, ¿cuál es la pregunta que más le hacen los adolescentes? Es, ¿cómo le hago para tener novia? ¿Por qué no puedo tener a un amigo o mejor amiga? ¿Por qué no me quiere? O sea, son puras cosas emocionales. Esas cosas, si no estamos presentes, si no sabemos cómo están usando nuestros hijos la tecnología, bueno, pues terminan en casos como este o como el chico que se quitó la vida por recomendación de ChatGPT. ChatGPT es una herramienta, ¿no? Entonces imagínate, obviamente él no tiene ni el contexto de quién es ese chico, como nosotros sí tenemos el contexto de quién es nuestro hijo. Sabemos desde que era chiquitito qué le duele, qué no le duele, qué le gusta, qué no le gusta, sus emociones. Entonces, bueno, así es un tema que tenemos que entrarle en la crianza digital. Y entonces, ¿qué tenemos que enseñarle aquí? Les voy a compartir tres herramientas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Uno es el respeto. Así como les enseñamos el respeto afuera de las pantallas, es siempre escribir, comentar, siempre con respeto, porque bueno, pues antes teníamos el bullying, hoy tenemos el ciberbullying, ¿no? Entonces es respetar, así como respetas, porque creemos que porque hay una pantalla de por medio, el otro no le va a doler, el otro no va a sentir, y hoy el ciberbullying, bueno, es un caso que muchos niños se quitan la vida por tanto acoso que reciben, ¿no? Entonces, uno es el respeto. Otro es pensar antes de publicar. ¿Qué voy a decir? Esto que voy a decir lastima a alguien, ayuda a alguien y entonces así, porque lo que pasa en internet es que escribimos lo primero que sentimos, ni siquiera lo pensamos. Y entonces ya cuando lo escribimos es cuando empezamos a ver que pueden haber consecuencias, ¿no? Y esto es porque creemos que es una máquina y que pues no pasa nada, pero lo que el otro recibe sí puede lastimarla. Entonces, pensar antes de publicar, ¿ok? Siempre responder con empatía, construir comunidad y sobre todo hay que desarrollar un pensamiento crítico en nuestros hijos. Así es súper, súper importante. Siempre hay que preguntarse, ¿será cierto? Bueno, hoy en Discord, en muchos videojuegos que estamos viendo, que entra la gente a contactar a jóvenes, que si estos jóvenes no tienen la milicia de preguntarse, ¿será cierto? Y entonces caen, ¿no? Recién se vio un grupo de personas que, de niños, de jóvenes, y ahora están en Guadalajara. Siguieron las indicaciones de supuestos amigos en Discord y bueno, pues mira, aparecieron en Guadalajara y esto, ¿por qué? Porque no sé como mamá ni con quién platican, ni qué le dicen, ni qué hace, ni cómo lo hace, ni por qué lo hace. Solamente creo que está en su cuarto y está con su pantalla y creemos que está a salvo, mejor que en la calle, porque en la calle pues sí, ya conocemos los peligros, pero resulta pues que en internet los peligros ahorita están, yo creo que igual de fuertes que como está en la calle. Entonces, bueno, hoy las redes sociales son parte fundamental de los adolescentes. Es la manera en la que se relacionan con sus iguales. No se las podemos quitar, eso es un hecho. No podemos alejar a nuestros hijos de la tecnología porque no es como nosotros, la manera de relacionarnos no es igual. Entonces, ¿qué nos queda? Enseñarlos a usar la tecnología con responsabilidad, ¿no? No son las redes sociales e internet, no es un enemigo, es, yo creo que una oportunidad para conectar de manera diferente con nuestros hijos. Hoy tenemos ese reto, conectar a través de la tecnología con nuestros hijos para guiarlos en un buen uso de la tecnología. Qué importante es todo eso. A veces sentimos que los hijos nos van rebasando en este tema digital. Yo a veces digo, ay, no lo entiendo, pero también debemos de tener esta paciencia, ¿no? De sentarnos a escucharlos y ver qué es lo que están haciendo. Y bueno, ahora ya para ir cerrando el programa, porque ya nos quedan pocos minutos, si tú pudieras dejarle un mensaje a madres, padres o cuidadoras, ¿cuál sería? Mira, pues lo primero que tenemos que saber es que todas las mamás y los papás
lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, con lo que somos, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de que lo hacemos desde lo mejor que tenemos, siempre hay la apertura para prepararte para ser mejor, ¿no? Y pues nuestros hijos no necesitan una versión perfecta de nosotros. Tu hijo pues necesita verte presente, ¿no? Hoy día pues muchos mamás y papás trabajamos, tenemos menos tiempo para estar con ellos, pero ese tiempo, ¿cómo lo utilizas? O sea, ¿estás de verdad, haces contacto visual? O sea, que se siente que lo estás viendo, que siente que estás ahí presente, o solamente estás cocinando y entonces mientras estás cocinando, mientras estás limpiando, lo estás medio escuchando, ¿no? Entonces creo que eso hace una gran diferencia. ¿Qué tipo de presencia le estás dando a tu hijo hoy en día, ¿no? Y te aseguro que no necesitas horas. Con 10 minutos que le dediques, y todos tenemos 10 minutos, en lugar de revisar nuestras redes sociales, bueno, regálale esos 10 minutos a tu hijo, a tu hija, que haya contacto visual, que puedas tocarlo, ¿no? Que realmente puedas preguntarle y escuchar, porque a veces los papás también tenemos una idea de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Y apenas escuchamos la primera, no, pero ¿por qué le respondiste eso a tu amiga? ¿O por qué le dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te veniste por ahí? Si yo te he dicho, o sea, y entonces ya no los dejamos terminar todo lo que nos quieren contar, ¿no? Porque tenemos una necesidad de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y entonces resulta que nuestros hijos terminan escuchándonos solo a nosotros y nosotros no los escuchamos a ellos. Entonces, de verdad, esos 10 minutos no hables. Regálenle tiempo a sus hijos, es lo que más necesitan. No necesitan el mejor regalo, no necesitan regaños, ¿no? Necesitan tu tiempo, necesitan que los veas, sentirse vistos, sentirse escuchados. Es el mejor regalo que les puedes dar y esto es parte de una crianza respetuosa. Y tenemos que saber también como papás, porque muchos papás vivimos con culpa, ¿no? De no lo estoy haciendo bien, de no lo entiendo, no sé qué pasa hoy. Y pues respirar, porque de verdad que yo creo que todos los papás lo hacemos lo mejor que podemos y tampoco se trata de criar hijos perfectos. La perfección no existe, ¿no? Necesitamos criar niños que sepan amarse, respetarse y confiar en quien son. Eso es hoy en día lo más valioso. De verdad que yo veo hoy a los adolescentes con muchísimos temas de aceptación y esto no es de ellos, viene de casa, ¿no? Entonces, es qué tanta aceptación les hemos dado nosotros en casa que ellos hoy son personas seguras o inseguras. Entonces, ahí está la clave, esto es lo más importante. Yo sé que amor hay, ¿no? Estoy segura, solamente hay que saber entender, ¿no? Entender a nuestro hijo y si mi hijo tiene una personalidad introvertida, extrovertida, bueno, pues hay que entenderlo. A los papás nos toca adaptarnos. Nosotros sí ya tenemos herramientas, somos adultos conscientes, nuestro hijo no, y a lo mejor queremos que sea súper estructurado, súper listo en esto, súper habilidoso en lo otro, y nuestro hijo tiene otros talentos, solamente hay que verlo, observarlo y entonces apoyarlo. No, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Me parece que con esto, digo, este es un tema que podríamos seguirnos extendiendo, pero pues bueno, al menos la generalidad tratamos de cubrirla y pues por eso siempre invitamos a los expertos para que nos ayuden a clarificar. Pues te damos las gracias, Araceli, por habernos acompañado. Te dejamos las puertas abiertas de reivindicando derechos para otro tema. Yo creo que ahí sí estaría bien interesante que pudiéramos abordar más en específico los temas digitales. Sí. Entonces, podríamos tocar un tema en ese rubro. Pues no sé, May, algo final para ya concluir. No, pues muchas gracias, Sara. La verdad es que es un tema bien interesante y uno como mamá, como dices, a veces con culpa, pero lo hacemos lo mejor que se puede. Muchas Así es. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, la verdad es que hay que hablar de la crianza digital. Es un tema muy importante. Mamás y papás deben de estar preparados para esto y no esperar hasta que las consecuencias sean como lo fatal que está pasando ahorita
niños de videojuegos, niños que se quitan la vida, niños que le quitan la vida a alguien más. No esperemos a que esto siga aumentando. Demos un mensaje a mamás y papás sobre este tema. Entonces, cuando quieran, nosotros estamos listos. Pues muchísimas gracias. Y pues Muchas bueno, ya gracias. saben, nos pueden seguir a través de las redes sociales de CIMAC, a través de los números de cabina 55 35 08 47 61. No nos queda más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Reivindicando Derechos. Bye bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.